Camarera se equivoca de suite y encuentra a un millonario desnudo. Y acaba rindiéndose en sus brazos. Desde que Isabela se puso el uniforme blanco impoluto en aquel hotel de 5 estrellas frente al mar, cada amanecer parecía un eco monótono, corredores que se prolongaban hasta el horizonte. Manijas doradas que relucían bajo la luz tenue y el susurro incesante de visitantes adinerados. Con 22 años a sus espaldas, su rutina se centraba en el aroma del desinfectante y el crujido de las baldosas bajo sus pasos. Aunque su semblante siempre irradiaba amabilidad, tras esa máscara contenía deseos secretos, anhelar codificar planos arquitectónicos, superar la pobreza que la separó de su madre y soñar con horizontes más allá de aquella estructura lujosa. Bajo la iluminación de los candelabros, Isabela estudiaba sin descanso rostros engalanados con joyas y trajes de etiqueta, ajena a su presencia casi fantasmagórica. Para los huéspedes era apenas un recurso más, una figura atenta que disponía camas o perfumaba baños con esencias suaves. No obstante, su mirada policial capturaba hasta el detalle más diminuto, el intricado bordado de la alfombra persa, las vetas del mármol pulido y el reflejo del cielo a través de las ventanas panorámicas. A veces, al recordar la fragilidad de su tía enferma, dejaba escapar un suspiro ahogado que solo el eco encontraba. Aquel martes, el ritmo habitual se vio interrumpido cuando la supervisora, Carmen, se acercó con un gesto grave. Isabela, hay un cambio de última hora. Necesito que prepares la suite presidencial. El huésped habitual canceló, pero llegó otro sin previo aviso. Isabela asintió con cautela, sabiendo que un solo traspié podría arrebatarle el turno extra que tanto anhelaba. Con el corazón en un puño, tomó su carrito de limpieza, gamuza, atomizador con fragancia cítrica, guantes y paños perfectamente doblados. Respiró hondo antes de internarse en un pasillo desconocido, dispuesta a no fallar. Mientras avanzaba, repasaba en silencio cada paso, desempolvar espejos, alinear cojines, aspirar cada rincón y desinfectar superficies. No obstante, un mensaje en el intercomunicador la hizo detenerse. Revisa el sistema de climatización antes de entrar. Alguien reportó un zumbido extraño. Con el ceño fruncido y la respiración contenida, se obligó a mantener la calma. Observó unas líneas de humedad dispersas cerca del techo y, al inclinarse para inspeccionar, un leve suspiro ajeno la estremeció. El murmullo de la lluvia contra el cristal parecía susurrar secretos cuando Isabela, aún con el aliento acelerado, dio un paso más dentro de la gran habitación. La puerta se deslizó tras ella con un suave clic, reduciendo el mundo a aquel espacio iluminado por una lámpara de araña que proyectaba halos de luz sobre el suelo de mármol. Su corazón latía con fuerza, y cada gota que golpeaba el ventanal retumbaba en su pecho como un tambor lejano. Sin quererlo, retiró un mechón de cabello de su rostro, consciente de que aquel instante no era solo un error de limpieza, era el inicio de algo desconocido y poderoso. Cuando su vista se habituó, reparó en la figura recostada sobre el edredón blanco. Un cuerpo masculino, perfecto en líneas y proporciones, emergía de entre las sábanas como una escultura viva. Los labios de Isabela se entreabrieron, sus manos temblorosas se posaron sobre el mango del cubo de limpieza. El hombre, cubierto apenas por la tela que lo sostenía a media altura, giró el torso y apoyó un brazo en la almohada, sin mostrar ni un ápice de sorpresa o vergüenza. Sus músculos se definían con suavidad bajo la piel bronceada, y un par de ojos grises, afilados como acero pulido, se clavaron en ella con una intensidad casi dolorosa. No esperaba visitas tan pronto, declaró él con voz grave, casi sin levantar el mentón. Sin embargo, supongo que siempre es interesante encontrar a alguien nuevo. La sencillez de sus palabras contrastaba con la tensión que llenaba el aire. Isabela tragó saliva y luchó por encontrar algo que decir. Cada segundo parecía estirarse, convirtiéndose en una eternidad en la que el gentío del hotel, los pasillos y los relojes perdían todo significado. Yo creí que la habitación estaba vacía, balbuceó ella, intentando recobrar la compostura. Soy la encargada de mantenimiento. Me dijeron que viniera a limpiar. Él inclinó la cabeza con gracia arrogante y soltó una leve carcajada, exhalando un aire de diversión que erizó la piel de Isabela. Se incorporó lentamente,
dejando al descubierto más de su silueta, y estiró los brazos sobre la cabeza, pivotando con un movimiento tan natural como provocativo. «Limpiar, dices», repitió él, alargando las vocales. «¿Limpiar es todo lo que piensas hacer aquí?». La broma cargada de doble sentido encendió un calor inesperado en el estómago de la joven. Un nudo se formó en su garganta, el uniforme blanco le pareció de repente demasiado austero para la atmósfera que la envolvía. El perfume que llevaba, una mezcla de algas marinas y jabón neutro, se perdió entre el aroma cálido de la habitación, un perfume caro, con notas de oud y madera de cedro, que marcaba la presencia del extraño como única verdad. El billonario bajó de la cama con una elegancia felina, deslizándose sobre la alfombra turca como un depredador que olfateaba a su presa. Cada uno de sus pasos hacía crujir sutilmente las hebras de la tela bajo sus pies descalzos. Isabela retrocedió, aún sujeta al carro de limpieza, observando cómo él recorría la distancia entre ambos con seguridad absoluta. «No me mires con esos ojos», murmuró Alejandro del Valle, deteniendo su avance a apenas 1 metro de ella. «Hoy tú no eres una simple trabajadora. Hoy eres mi invitada, y tal vez algo más». Sus manos descansaron junto a sus costados, aferradas con ligereza a la sábana, como si sujetar el lienzo que lo cubría le diera el control de la situación. La propuesta, fría como el acero de su mirada, retumbó en la mente de Isabela con la fuerza de un trueno. Sin previo aviso, rozó apenas el brazo de la joven, sus dedos rozando la tela de su traje de camarera, dejando un rastro de electricidad sobre su piel. «Permíteme una última petición antes de que continúes con tu trabajo», añadió él, la voz teñida de un matiz peligroso. «Quédate aquí conmigo un momento». Isabela respiró hondo, sintiendo cómo se empezaban a remover viejas certezas. El uniforme que la definía, los protocolos del hotel, e incluso los sueños que guardaba con recelo, parecían desvanecerse ante aquella invitación indecente. Un silencio denso la envolvió. El reloj del baño marcó los minutos con un golpe sordo que resonó en sus oídos. Por primera vez, la joven comprendió que nada volvería a ser como antes. Y así, en la penumbra de la lujosa suite, con el objeto de limpieza olvidado a su lado, Isabela se encontró atrapada en la mirada de acero de un desconocido que había decidido convertirla en suya. Aunque ella aún no lo supiera. Al día siguiente, el director del hotel recibió una orden velada y contundente. Alejandro del Valle había decidido que esa joven de uniforme impoluto se convertiría en su sirvienta personal. En la elegante oficina, con vistas al jardín de palmeras, Alejandro habló sin rodeos. «Quiero que ella limpie exclusivamente mi suite», dijo, apoyando un billete de alta denominación sobre la mesa. «Nada de rotaciones, cada mañana y cada noche solo ella». El director tragó saliva, consciente del peso de aquella petición. Miró a Isabela, de pie junto a la puerta, con las manos apretando el carrito de limpieza. Su voz casi tembló al confirmar. «Por supuesto, señor. Lo arreglaremos de inmediato». Isabela se encontró de pronto atrapada entre dos realidades. Por un lado, la seguridad de tener un puesto fijo y un salario que duplicaba lo habitual. Por otro, el presentimiento de adentrarse en un territorio prohibido. Sin embargo, no pudo negarse. Mientras el director le entregaba las nuevas instrucciones, su mente vacilaba entre la gratitud y el temor a lo desconocido. «Gracias», murmuró ella, intentando mantener la voz firme. «Cumpliré con mi trabajo». Alejandro sonrió con frialdad y, antes de regresar a su suite, añadió con tono juguetón. «Y que sea puntual. No soporto retrasos». Ese simple mandato marcó el comienzo de una rutina cargada de tensión. Cada mañana, Isabela atravesaba el largo pasillo que conducía a la suite presidencial, consciente de que él la esperaba con la mirada encendida. Al abrir la puerta, lo encontraba reclinado en un sillón de cuero, con un traje de desayuno impecable o, a veces, tan solo con una bata abierta que dejaba entrever su torso tonificado. Sus ojos grises, fijos en ella, parecían evaluar cada gesto, cada paso que daba. «Café, por favor», ordenó una mañana. «Sin azúcar». Isabela vertía el líquido humeante en la taza de porcelana fina. El vapor ascendía, creando un pequeño remolino frente al rostro de Alejandro. Cuando le entregó la taza,
él alargó un dedo para rozar su muñeca. Tus manos son sorprendentemente suaves, comentó, en un susurro. ¿Lees alguna novela romántica en tu tiempo libre? Ella se quedó en silencio, sorprendida por la observación. Alejandro la observaba con media sonrisa, disfrutando de su confusión. Isabela dejó caer la mirada, sintiendo como el calor se extendía por sus mejillas. No, señor, respondió al fin. Me gusta la historia. La historia es fascinante, replicó él, sobre todo cuando se escribe con pasión. En ese instante, el juego instaurado por Alejandro cobró más fuerza. Cada petición, por inocente que pareciera, estaba teñida de un matiz provocador. Un día le pidió que alisara la manta con el dorso de la mano, otro, que probara el aroma de un perfume caro. En cada orden residía la promesa de un roce deliberado, de una excusa para acercarse y rozar su piel. ¿Podrías pasarme el informe?, le solicitó, extendiendo un documento sobre la cama. Al inclinarse para recogerlo, Isabela sintió como la bata de él se movía, dejando al descubierto más de lo esperado. Sus manos, temblorosas, sujetaron el papel, pero sus ojos no pudieron despegarse de aquella silueta peligrosa. Él aprovechó para deslizarse tras ella y susurrar a su oído. Tu perfume combina muy bien con mi piel. La respiración de Isabela se encrespó. Un escalofrío recorrió su columna. Aquella afirmación no era un cumplido cualquiera, era un desafío. El aroma fresco de su colonia infantil, mezclado con el olor amaderado del hombre, la envolvía en una atmósfera irreal. A mediodía, cuando el sol entraba de lleno por los ventanales, Alejandro la llamó. Hoy quiero algo diferente, anunció, colocándose de pie frente a la ventana. Quítate los guantes. Isabela obedeció, retirando con cuidado los guantes blancos que todavía llevaba puestos. Los dejó sobre la mesa de noche. Alejandro la miró con intensidad y, sin moverse, concedió. Bien. Ahora, toma asiento a mi lado. El suave roce del respaldo del sillón contra su espalda encendió una chispa en ella. Isabela se sentó, con las manos reposando en su falda, y lo vio inclinarse con sutileza para acercar su boca al lóbulo de su oreja. Tus dedos desnudos tienen un encanto especial. Un segundo después, se apartó, como si la distancia equilibrara la tensión. Isabela exhaló un suspiro tembloroso, descubriendo que en su interior algo se había transformado, la atracción ya no era un riesgo ajeno, sino un fuego latente que amenazaba con consumirla. Su mirada evitaba la suya, mas la curiosidad la impulsaba a volver a mirarlo. Y cada vez que lo hacía, percibía la misma petición no verbal, acércate. Al caer la tarde, Alejandro se reclinó en la cama y ordenó. Masajea mis hombros. He tenido un día largo. Isabela, con las manos temblorosas, posó sus palmas sobre la piel bronceada de su espalda. Sus dedos comenzaron a deslizarse con cuidado, presionando los músculos tensos. El suspiro de alivio que él soltó la estremeció. Sintió el latido de su corazón resonar con fuerza. El contacto prolongado despertó en ella un deseo que ya no pudo ignorar, el placer de hacerle sentir bien y, al mismo tiempo, de sentir su cercanía. Eres muy cuidadosa, dijo él, sin separarse de su voz alentadora. No imaginas cuánto necesitaba esto. Aquellas palabras, cargadas de gratitud y algo más, hicieron que Isabela olvidara el uniforme, el hotel, incluso su propio nombre. Solo existían sus manos y aquel cuerpo que respondía a cada movimiento. Pero este juego apenas comenzaba, y ninguno de los dos sabía hasta dónde los llevaría. Aquella tarde, tras el suave masaje en sus hombros, Isabela abandonó el cuarto con las manos aún impregnadas de aquel calor que parecía emanar de Alejandro. Mientras caminaba por el vestíbulo, notó cómo su uniforme se pegaba levemente a la piel por el sudor del nerviosismo. Cada paso resonaba en el silencio de la alfombra, y el eco de su propia respiración marcaba el compás de sus latidos. Sabía que él la observaba desde el umbral de la puerta, con esa mirada intensa que combinaba curiosidad y deseo. Al cruzarse con ella, prefirió sonreírle sin palabras, como si aquel gesto silencioso sellara un pacto secreto entre ambos. Durante los días siguientes, la joven se encontró prisionera de un juego sutil. Cada mañana, al entrar en la suite,
Lo hallaba recostado en el sofá de terciopelo, con el periódico entre las manos pero los ojos fijos en ella. Sus órdenes eran sencillas: limpia las mesas de noche, organiza los cojines de la sala, revisa que no queden huellas en el espejo. Sin embargo, en cada instrucción se escondía una invitación involuntaria, un roce de dedos al recibir la taza de café, una caricia inadvertida al pasar bajo sus brazos. Isabela, en un vaivén de excitación y culpa, comenzó a anticipar esos pequeños roces, a buscar el calor de su presencia aún sin entender del todo por qué. ¿Te agrada la música clásica?, preguntó él un mediodía, inclinándose hacia ella mientras cambiaba los cristales de la lámpara. No estoy muy familiarizada, respondió ella, alisando un cojín, pero me gusta el piano. Alejandro deslizó una mirada provocadora y respondió, con voz suave: podría enseñarte algunas piezas, si aceptas acompañarme esta noche. El sonido de la invitación cayó como un baño de adrenalina en el interior de Isabela. Cada fibra de su cuerpo se tensó, y la simple idea de compartir un instante fuera de la rutina la electrificó. Dejó escapar un suspiro y asintió con la cabeza, sin atreverse a mirarlo directamente. Aquella propuesta escalaba el desafío, de cumplir órdenes a corresponder a un juego de seducción abierto, en el que cada palabra suya incendiaba el aire. Al caer el crepúsculo, él prendió las luces doradas de la sala principal y puso un disco de Debussy. La melodía llenó el espacio de notas etéreas. Isabela, erguida junto a la ventana, contemplaba el cielo teñido de naranjas y grises. Alejandro se acercó lentamente, con un vaso de vino en la mano. «Brinda conmigo», dijo, alzando la copa. «Por las sorpresas que trae la noche». Isabela alzó la suya, y sus dedos se rozaron al chocar los cristales. La calidez de aquel contacto se transmitió desde la punta de sus manos hasta el corazón. El silencio entre ambos se llenó de una tensión casi insoportable. Él dio un paso más y apoyó la copa sobre la mesa auxiliar. Con suavidad, deslizó su mano por la cintura de Isabela, acercándola 1 centímetro a su cuerpo. Ella sintió como el pulso crecía en su garganta y con un leve temblor permitió que su mejilla rozara la tela de su camisa. «Eres sorprendente», musitó Alejandro, con la voz cargada de emoción contenida. «Nunca imaginé que limpiar pudiera ser tan inspirador». Isabela contuvo el aliento. Las palabras parecían presagiar algo más profundo, una declaración velada que la desarmaba. No supo qué responder, así que se limitó a mirarlo con los labios entreabiertos. Entonces, sin previo aviso, él alzó la mano para apartar un mechón de cabello que caía sobre su rostro. Sus dedos rozaron la piel de su mejilla con delicadeza. Ella cerró los ojos, disfrutando la caricia, consciente de que aquel simple gesto rompía cualquier barrera profesional. El mundo exterior se desvaneció, no existían jefes, ni protocolos, ni pasillos interminables. Solo el susurro de la música y el latido compartido de 2 cuerpos cercanos. De pronto, Alejandro acercó el rostro al suyo. Su aliento se mezcló con el perfume suave de Isabela. Sintió el calor de sus labios, primero a centímetros, luego rozando los suyos en un roce apenas perceptible. Susurros de viento entraban por la ventana, cargados de la promesa de la noche. Fue un beso lento, como una oleada que lamía la orilla antes de romper con fuerza. Isabela quedó paralizada, el corazón golpeando el pecho con violencia. Sus manos se aferraron a la espalda de él, y el uniforme cedió bajo la presión de su abrazo. Cuando los labios se separaron, el silencio resultó ensordecedor. Ambos respiraban con dificultad, y la sangre palpitaba en las sienes. Alejandro apoyó la frente contra la de ella, en un gesto de posesión y ternura al mismo tiempo. «Esto no debería haber pasado», dijo él, con voz ronca, pero no podía aguantarlo más. Isabela, con la voz temblorosa, susurró: «Yo tampoco». El momento quedó suspendido en el aire, con los ojos de ambos buscando respuestas en la penumbra. Un latido bastaba para que el universo se contrajera y expandiera al mismo tiempo. La pasión había invadido su mundo cotidiano, transformando las tareas más simples en meras excusas para rozarse. Y así, con el eco de aquel beso grabado en la memoria, se abrieron las puertas a un deseo imposible de contener, mientras la noche se adentraba en ellos,
prometiendo revelaciones que desbordarían cualquier límite. El eco de aquel beso aún vibraba en el aire cuando Alejandro cerró la puerta de la suite tras Isabela, dejando atrás el murmullo de los pasillos. La atmósfera se tornó más íntima, la luz de la lámpara de araña se reflejaba en copas de cristal y en los sutiles pliegues de un mantel de satén gris. Él desvió la mirada hacia un carrito cubierto con un paño, y con un gesto suave, apartó el cubo de limpieza para revelar una mesa baja engalanada con platos finos. Sin mediar palabra, Alejandro invitó a Isabela a acercarse con un leve movimiento de su mano. Aquella simple orden transformó la tensión de la noche en una expectativa cargada de misterio. La comida llegó como una coreografía precisa, un risotto al azafrán humeante, coronado con láminas de trufa negra, y un filete de salmón glaseado con salsa de cítricos, dispuesto sobre hojas de rúcula fresca. El aroma envolvió la estancia, mezclándose con el perfume de Isabela y el leve olor a cuero de los muebles. Él tomó una copa de vino tinto, inclinándose para servírselo sin soltar su mirada. «Quería sorprenderte», dijo Alejandro, con voz profunda. «Pensé que después de lo de anoche merecías algo especial». Isabela, aún con el corazón latiendo acelerado, aceptó la copa con un temblor apenas perceptible. El sabor del vino recorrió su garganta y pareció calentar cada fibra de su cuerpo. El silencio que siguió estuvo cargado de complicidad, él la observaba con una mezcla de timidez y decisión inquebrantable. Entre bocado y bocado, Alejandro se apoyó contra el respaldo tapizado y exhaló un suspiro que parecía arrastrar años de tensión. Sus dedos rozaron la superficie de la mesa, dibujando círculos invisibles. «Tengo algo que contarte», anunció con un hilo de voz. «Algo que nunca le he revelado a nadie». Isabela tragó saliva, apoyó ambos codos sobre la mesa y posó la barbilla en las manos, animándolo a continuar. El crujir suave de la cuchara al remover el risotto pareció marcar el inicio de una confesión largamente aplazada. «Mi padre», comenzó Alejandro, apartando la copa con lentitud, «murió cuando yo tenía 10 años. No fue un accidente, descubrió irregularidades en sus empresas y fue silenciado. Mi madre se marchó poco después, incapaz de soportar el peso de la traición. Me quedé solo con el imperio que él construyó, pero sin saber en quién confiar. Durante años, me convertí en un hombre de negocios sin rostro, protegiéndome tras números y contratos». Isabela escuchó con el corazón encogido. La dureza que conocía en él empezó a transmutarse en algo frágil, casi infantil. Sus ojos de acero enseñaron ahora una veta de melancolía capaz de quebrar el hielo más resistente. Con un gesto suave, ella alargó la mano y apoyó la palma sobre la suya, deteniendo el relato. «No tenías por qué cargar con eso solo», susurró Isabela. «Si te sirve de algo, estoy aquí para escucharte». Alejandro ladeó la cabeza y esbozó una media sonrisa temblorosa. Aquella simple empatía se convirtió en un puente entre dos soledades que ignoraban cómo encontrarse. La vela encendida en el centro de la mesa osciló con una brisa imperceptible, proyectando sombras danzantes sobre sus rostros. El silencio se extendió, pero ya no pesaba. Era un espacio para sentir, para reconocer que bajo la máscara de magnate existía un hombre quebrado, ansioso de afecto sincero. Isabela se sintió conmovida, comprendiendo que la pasión que los unía tenía raíces más profundas que el deseo carnal. El espacio entre ellos se estrechó, él bajó la mirada hacia sus manos enlazadas y, con voz suave, añadió: «Gracias por quedarte esta noche. No solo por el vino, sino por permitirme mostrar quién soy realmente». Ella asintió, consciente de que en ese instante las reglas del juego habían cambiado. Se respiraba la promesa de algo inesperado, una conexión que iba más allá de miradas furtivas y toques prohibidos. Mientras la llama de la vela se consumía lentamente, la suite quedó impregnada de confesiones y esperanza. Ambos sabían que el siguiente paso podría ser definitivo, pero por ahora, el suspenso flotaba en el aire, invitándolos a descubrir juntos lo que el amanecer tenía reservado. La cena había dejado tras de sí una estela de confidencias y una atmósfera cargada de promesas cuando Alejandro condujo a Isabela hasta la amplia cama de la suite. Las sábanas, aún calientes, parecían llamarlos. Un suspiro escapó de los labios de ella al percibir el roce del edredón contra su brazo.
Él apartó la silla del carrito de limpieza y cerró la puerta con suavidad, como sellando el mundo exterior. La única luz provenía de una lámpara tenue, cuyos destellos dorados acariciaban cada pliegue de las telas y perfilaban sus siluetas. Sin mediar palabra, Alejandro deslizó su mano desde el muslo de Isabela hasta su cintura. Ella, con el corazón acelerado, posó una mano en su pecho para regular su respiración. «No quiero apresurar nada», susurró él, inclinándose para rozarle la comisura de los labios. «Esta noche te pertenece a ti». Aquellas palabras encontraron eco en ella. Con un gesto suave, Isabela alzó la mirada y apoyó su mano libre sobre la mejilla de Alejandro. El calor de su piel se transmitió instante tras instante, como un fuego que se avivaba sin prisa. Él deslizó los dedos por el contorno de su rostro, marcando la línea de la mandíbula con ternura. Los cuerpos se acercaron, rozándose suavemente. Las sábanas crujieron bajo ellos cuando Alejandro se inclinó para besarla. Fue un beso suave al principio, exploratorio, que pronto se tornó profundo y urgente. Ella entrelazó los dedos en el cabello de él, sujetándolo con delicadeza mientras sus labios se deslizaban con hambre contenida. Un gemido ahogado brotó de su garganta cuando sintió como él deslizaba una mano por su espalda, presionando con cuidado, invitándola a corresponder. «Isabela», musitó él contra sus labios. «Te deseo». Ella correspondió con un suspiro y murmuró al oído: «También te deseo a ti». La barrera entre lo profesional y lo personal se derrumbó en ese instante. Alejandro apoyó la frente contra la de ella, respirando la calidez de su aliento. La joven sintió el latido de su corazón resonar en su pecho, al compás del suyo. Con lentitud, él comenzó a desabotonar la blusa que ella llevaba, revelando la piel suave y pálida de su espalda. Cada movimiento de tela que caía era un paso más hacia el vértigo del deseo. Isabela jugueteó con el cuello de su camisa, desabrochando también el primer botón, compartiendo la vulnerabilidad del contacto. Sus labios bajaron hasta el cuello de ella, trazando besos suaves que la hicieron estremecer. «Eres tan hermosa», susurró Alejandro, posando un beso firme en su clavícula. «Quiero recordar cada detalle». Isabela cerró los ojos, permitiendo que sus manos exploraran el torso fuerte de él, descubriendo la firmeza de sus músculos y la calidez de su piel. Cada roce producía una corriente eléctrica que recorría su cuerpo entero. El aroma a su perfume, un leve toque floral, se mezclaba con su sudor y creaba un cóctel embriagador. Entonces, como si el tiempo se suspendiera, Alejandro la tomó en brazos y la depositó sobre la gran cama. Sus sábanas blancas se convirtieron en el escenario de su entrega mutua. Se deslizaron entrelazados, explorando cada centímetro, probando combinaciones de ligeros roces con caricias profundas. Él la cubrió con el edredón hasta los hombros y, con voz ronca, dijo: «Déjame mostrarte cuán real puede ser el deseo». Isabela, con el pulso desbocado, apenas articuló: «Enséñame». La pasión se desató sin barreras. El roce de la piel contra piel, los gemidos contenidos y los susurros cargados de emoción convirtieron la noche en un torbellino de sensaciones. Ambos se abandonaron al placer prolongado, perdiendo la noción del espacio y del tiempo. Cuando finalmente se dieron al cansancio, quedaron tumbados con la respiración agitada, mirándose a los ojos. Alejandro apartó un mechón húmedo del rostro de Isabela y la besó en la frente. «Nunca imaginé sentir algo así», confesó él, con suavidad. «Estar contigo es más que un deseo». Isabela apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido acompasado de su corazón. «Temo que al amanecer todo cambie», susurró ella, con un hilo de voz. «El mundo fuera de esta habitación es implacable». Alejandro la rodeó con un brazo y la atrajo más cerca, como si quisiera protegerla del peligro inminente. «Lo sé», admitió, «pero esta noche es nuestra, y lucharemos para que el resto del mundo la respete». El viento comenzó a colarse por la rendija de la ventana, anunciando el final de la madrugada. El murmullo lejano de pasos en el pasillo rompía el silencio, recordándoles que la realidad acechaba. Con el corazón aún encendido por la pasión, ambos supieron que su refugio de sábanas y promesas debía enfrentar pronto el juicio del día siguiente. Cuando la sombra de la rutina y la envidia comenzara a cobrar formas más oscuras.
Esa mañana, mientras los primeros rayos de sol se colaban por los ventanales del pasillo, un murmullo nervioso invadió el área de descanso del personal. Un grupo de mucamas se agolpaba alrededor de Mariana, que sostenía el teléfono con mano temblorosa. En la pantalla, varias imágenes mostraban a Isabela muy cerca de un hombre elegantemente vestido, la muchacha apoyada en la cama, él rodeándole la cintura con un brazo decidido. Los comentarios en el chat de empleados caían como lluvia ácida. ¿Ya vieron esto? Nunca imaginé que la chica de la limpieza tuviera estos planes. Mariana, impulsada por celos, había capturado esas instantáneas con disimulo y las había compartido a hurtadillas. Bajo la risa nerviosa de algunas compañeras, el alcance creció. En pocos minutos, varios teléfonos vibraban con notificaciones de historias que etiquetaban al hotel y a la supuesta pareja escandalosa. Unas cuentas anónimas de redes sociales reportaron, _romance de resort, camareira o conquistadora, generando decenas de reacciones en cuestión de segundos. En recursos humanos, el ambiente se tornó tenso. La directora de limpieza, con gesto serio, convocó a Isabela. «Necesito que me expliques esto», demandó. «Hay fotos circulando que te muestran junto a un cliente en situaciones comprometedoras». Isabela palideció, sintiendo el peso de cada mirada. Con voz firme, pero con el corazón encogido, respondió. «No sé quién hizo esto, pero esas imágenes son privadas. Yo solo cumplía con mi turno». La directora la miró con compasión mezclada con firmeza. «Por ahora, debes quedarte en tu puesto hasta que aclaremos la situación. Comprende que la reputación del hotel está en juego». Al salir de la oficina, los pasillos parecían estrecharse. Sus compañeras la observaban con ojos nuevos, ya no era la joven discreta, sino la protagonista de un escándalo. Cada saludo se torcía en un susurro de juicio, y el uniforme blanco se convirtió en un estandarte de controversia. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Mientras tanto, afuera del edificio, varios fotógrafos se apostaban estratégicamente. Con teleobjetivos enfocando la entrada principal, esperaban el momento en que Alejandro apareciera. No tardaron en publicar un video de él entrando sin corbata, con el mechón de cabello ligeramente húmedo tras la intensa madrugada. La prensa digital tituló, «Magnate en apuros, romance prohibido con mucama sacude a Marbella». Dentro, Alejandro recibió la noticia con el ceño fruncido. Su pulgar repasó la pantalla del teléfono seguro mientras hablaba con Marta, su asistente de confianza. «Localiza al filtrador», exigió. «No permitiré que mi privacidad sea moneda de cambio». «Señor, la fuente parece originarse en el equipo de limpieza», informó ella. Mariana compartió el material con varias personas. El magnate respiró hondo, ajustando la corbata con gesto duro. «Toma medidas disciplinarias. Y asegúrate de que esas imágenes desaparezcan de inmediato». En el pasillo, Isabela escuchó el eco de su nombre convertido en noticia viral. Buscó refugio en el baño de servicio, apoyándose contra la pared de azulejos fríos. Con lágrimas que amenazaban escaparse, marcó el número de su tía. «Tía, no sé qué va a pasar», sollozó. Todo se salió de control. La voz al otro lado del teléfono irrumpió en su confusión. «Hija, mantén la calma. Yo te apoyo. No permitas que te hundan». De vuelta en el área de descanso, Mariana vio llegar al director de limpieza con paso firme. Sin avisar, la tomó del brazo y la condujo a una oficina contigua. Al cerrar la puerta, pudo sentir el sudor helado recorriendo su espalda. La voz del supervisor sonó baja, pero contundente. «Difundir contenido sensible es motivo de sanción. Esto puede costarte tu puesto. Reflexiona sobre lo que hiciste». En ese instante, la elación por el chisme se tornó en pánico. Mariana asintió con miedo, mientras salía de la habitación con miradas esquivas. Afuera, el rumor alcanzaba páginas de tabloides digitales. Hashtags como #escándalo VIP y #resort sexy invadían titulares y cajas de comentarios. La gerencia del hotel,
presionada por la opinión pública, comenzó a planear reuniones de emergencia para controlar el daño. Isabela, sintiendo el peso de cada notificación, supo que su vida acababa de cambiar. Alejandro, por su parte, juró limpiar su nombre y protegerla de la tormenta mediática que apenas empezaba. Ambos intuyeron que la envidia desatada tenía rostro, nombre y sed de destrucción. Todavía quedaban momentos decisivos antes de enfrentar la siguiente crisis. El costo de la pasión estaba a punto de manifestarse en todo su esplendor. La mañana siguiente al escándalo mediático, Isabela recibió la llamada más temida. En la oficina principal, bajo la luz fría de los fluorescentes, el director de recursos humanos la esperaba con el ceño fruncido. «Isabela, por favor, toma asiento», dijo él, extendiendo una carpeta con el membrete del hotel. «Hemos decidido rescindir tu contrato. A partir de hoy, no debes regresar». Ella sintió que el aliento se le encogía y apenas pudo sostener la mirada. El papel crujió entre sus dedos mientras su corazón latía con fuerza. «¿Me está despidiendo?», preguntó con voz queda. «Después de todo lo que me prometieron». El hombre evitó su mirada y tragó saliva. «La reputación del resort no puede arriesgarse más. Lo siento mucho». Isabela se levantó sin pronunciar palabra y salió con el uniforme impecable convertido en un estandarte de derrota. En el pasillo, los murmullos eran punzantes, se lo merecía o nunca debió involucrarse. El eco de sus propios pasos retumbó en sus oídos como un aviso de abandono. Una compañera, Martina, se acercó con gesto compasivo y le rozó el hombro. «Lo siento, amiga. Fue demasiado rápido». Isabela asintió con un hilo de voz, sin poder articular una respuesta coherente. Mientras tanto, en la sala de juntas del último piso, Alejandro se enfrentaba a sus socios más implacables. Alrededor de la mesa de caoba, voces graves se alzaban entre gráficos y contratos. «Si no eliminamos cualquier vínculo con ese asunto, los inversores retirarán su apoyo», amenazó uno. Otro añadió, sin disimulo: «Nos cuesta millones proteger tu imagen, tu capricho se está volviendo un agujero negro». Alejandro, con la mandíbula tensa, apretó los puños contra la superficie pulida. «No permitiré que la humillación de ella se convierta en otra de mis decisiones frívolas. La repararé». Pero el silencio de los directivos lo abrumó, sabían que la presión económica podía más que la justicia. Con la dignidad hecha trizas y la conciencia adolorida, Isabela tomó una maleta ligera y abandonó el vestíbulo sin mirar atrás. Cada paso la alejaba de aquel entorno que había sido su segunda casa y se acercaba a un futuro incierto. Desembarcó en un vuelo de primera hora hacia su pueblo natal, donde la esperaba su única familia viva, su tía Margarita, cuyos ojos cansados siempre habían sido el refugio más seguro. Al descender del avión, el aire fresco la golpeó como un bálsamo. El paisaje montañoso y el olor a tierra mojada le devolvieron parte de la calma perdida. Al llegar a la casa modesta de la abuela, encontró a Margarita apoyada en el marco de la puerta. Sus manos arrugadas se extendieron en señal de abrazo. «Mi niña, te extrañé», susurró la tía, con la voz entrecortada por la emoción. «¿Qué pasó?». Isabela dejó caer la maleta y se fundió en ese abrazo. Entre sollozos, explicó el despido y la presión de los medios, la exigencia de Alejandro de defenderla y el ultimátum de sus jefes. Margarita la acarició con ternura y susurró: «Aquí estás a salvo. Cuida de mí como antes, y yo cuidaré de ti». Esa noche, en el cuarto con cortinas floreadas y un viejo armario que crujía al abrirse, Isabela se tumbó en la cama gastada de su infancia. Contempló el techo con los ojos llenos de lágrimas y aceptó por primera vez que su vida había dado un giro irreparable. Sin embargo, entre el latido del corazón y el murmullo del viento en los árboles, entendió que esta derrota también podía ser el punto de partida de algo nuevo. Algo que ni ella ni Alejandro habían previsto. La mañana siguiente al abrazo reconfortante con su tía, Alejandro se encontró en la imponente torre de cristal de su corporación, contemplando el horizonte sin ver más que la imagen de Isabela desapareciendo en el taxi. Un peso nuevo oprimía su pecho, la casa, el despacho, los rincones de aquel edificio habitual, de pronto, resonaban con un eco ensordecedor. Nada de lo que tocaba le brindaba consuelo.
Ni los documentos de inversiones, ni los titulares de prensa alabando sus logros. Solo el recuerdo de su risa, aún suspendida en el aire, le recordaba lo imprescindible que se había vuelto para él. Sin dar explicaciones, Alejandro llamó a Marta, su asistente personal, y cerró la puerta de su despacho. Marta, necesito que actúes con discreción máxima. Localiza a Isabela, pero sin levantar alarmas, ordenó con voz contenida. Usa los recursos que sean necesarios. Ella asintió, consciente del nivel de urgencia. Entendido, señor. Hablaré con el equipo de seguridad y, si es preciso, con mis contactos en inteligencia privada. Mantendré todo en silencio. Mientras tanto, en el sótano del edificio, un equipo de investigación empezó a rastrear cada pista, facturas de vuelo, llamadas telefónicas, coordenadas bancarias. Un mapa digital se llenaba de marcadores, la casa de la tía, la ruta del coche que la llevó al aeropuerto, los nombres de los testigos que la recordaban cerca de la plaza central. El ruido de los relojes marcaba el paso de las horas, pero para Alejandro era como si el tiempo se hubiera detenido en el instante en que la vio marchar. En su despacho, rodeado de pantallas, se detuvo frente a una fotografía vieja, la instantánea de su padre junto a un hombre de semblante serio, conversando en un despacho antiguo. El pie de foto mencionaba reunión clave, 1998. Bajo aquel recuadro, apretó los labios al descubrir el apellido del interlocutor, el mismo que llevaba Isabela. Un escalofrío lo recorrió. Marta, este nombre, ¿puedes confirmar si hay vínculo con mi familia? Preguntó, señalando la imagen. Lo confirmo, respondió ella. Rafael Martínez, socio de tu padre, tuvo una hija fuera del matrimonio. Se la llevó su madre tras la ruptura de 2001. Se sospecha que vive en un pueblo cercano, justo donde estuvo tu innovación social en obras benéficas. El silencio inundó la estancia. Alejandro apoyó la cabeza en la palma de su mano, procesando la revelación. La joven que creía conocer apenas de un encuentro fortuito resultaba ser algo más que un rostro inesperado. Era parte de una historia que creía enterrada, un lazo de sangre que lo conectaba a ella de manera irreversible. Afuera, la lluvia comenzó de nuevo a golpear los ventanales. El sonido retumbaba como un tambor anunciando el cambio. El magnate se levantó, ajustó la chaqueta y caminó a pasos decididos hacia el salón de conferencias. Sabía que debía enfrentar a sus socios con una verdad incómoda, antes de que la presión volviera a ganar terreno. Con cada paso, el silencio se hacía más pesado, como el acompañamiento de un tambor militar. Al día siguiente de haber revelado ante sus socios el secreto familiar, Alejandro bajó del coche oscuro frente a la modesta vivienda donde creció la joven que había desarmado su corazón. El aire fresco de la montaña golpeó su rostro con intensidad, recordándole la calma que había anhelado desde su partida abrupta. Cada paso sobre la tierra húmeda hacía crujir las hojas secas y aceleraba el pulso en su pecho. Había viajado sin descanso, impulsado por la certeza de que solo el reencuentro pondría orden a su mundo interior. Frente a la puerta, Alejandro se detuvo un instante. El paño de su traje impecable ya no lucía perfecto, llevaba el chaleco abierto, la corbata desajustada y los hombros caídos de tanto planear estrategias de búsqueda. Inspiró hondo, se alisó la chaqueta con gesto tembloroso y tocó el timbre con la yema de los dedos. El repique sonó casi como un suspiro que anunciaba un desenlace, el momento de medir cuánto había cambiado él y cuánto quedaba de ella en su antigua vida. La madera de la puerta, gastada por los años, pareció temblar bajo cada toque. Al otro lado, una figura delgada se acercó con cautela. Cuando Isabela abrió, la sorpresa le dibujó un escalofrío en el rostro. Aquel hombre de mirada intensa ya no era el depredador seductor que ordenaba juegos de poder en una suite de lujo. Era alguien distinto, su expresión mostraba cansancio y pesar, y una vulnerabilidad que nunca antes había revelado. Isabela, comenzó él, con voz suave. Sé que me viste alejado de las luces y el ruido. No soy el mismo que te conoció. Ella lo miró en silencio, cruzando los brazos frente al pecho como si protectora de su propio corazón. El jardín delantero, con un par de macetas olvidadas y una barandilla pintada de verde, dejó de ser un adorno para convertirse en testigo de una confesión pendiente.
¿Por qué has venido?, preguntó ella, reteniendo un atisbo de ira en el contorno de sus palabras. ¿Es otro capricho o algo más? Él bajó la mirada un segundo, mordiéndose el labio inferior. Alzó los ojos con una claridad desconocida. Vine porque te perdí. Cada logro, cada trato, cada aplauso, nada llenaba el vacío. Comprendí que tu ausencia era el esfuerzo más doloroso y el error más grave de mi vida. El eco de sus propias palabras hizo temblar a Isabela. Recordó las exigencias y la humillación que siguieron al escándalo, la renuncia obligada y el regreso a aquel hogar sencillo donde la esperaba el único ser que la amaba incondicionalmente. Su mirada se suavizó, pero un velo de recelo cubría su expresión. No me pidas que olvide lo que pasó, respondió con firmeza. Fui herida, Alejandro. Te ofrecí mi tiempo y mis emociones, y acabé pagando un precio muy alto. Él respiró hondo, acercándose apenas un paso, como si el váter del pasado se reflejara en la distancia que lo separaba. Con gesto decidido, apoyó ambas manos sobre el marco de la puerta, estableciendo una cercanía que rozaba la intimidad. No vengo a exigir nada. Hizo una pausa, como buscando la palabra exacta. Solo quiero pedir perdón y ofrecerte mi vida, sin presiones. Si decides que no valgo la pena, me iré para no causarte más daño. El silencio se expandió, filtrándose por las rendijas de las ventanas y posándose en el jardín como una niebla liviana. Isabela notó el peso de cada segundo, el sol de la tarde proyectando sombras alargadas que bailaban sobre la pared. En su interior, el pulso se aceleraba, por un lado, el recuerdo de momentos compartidos, por otro, el temor de abrir de nuevo la puerta a un amor que podía herirla. ¿Cómo puedo creer que cambiaste de verdad?, inquirió ella, esforzándose por mantener la voz estable. ¿Qué prueba me das de que no volverás a usar tu poder contra mí? Alejandro bajó la mirada y sacó de un bolsillo el anillo que guardaba desde su visita al templo familiar. Lo sostuvo entre los dedos con ternura. Este anillo fue de mi padre. Quiero que lo tengas tú. Lo ofreció con cautela. No es una exigencia, es un símbolo de confianza. Si lo aceptas, juro que mi único interés será tu felicidad. El destello del metal en sus manos iluminó por un instante el rostro de Isabela. El corazón le dio un vuelco al ver ese gesto tan lejos de la fría arrogancia que recordaba. Sintió la brisa rozar su cabello cuando el sol cayó tras las montañas, marcando el fin de la tarde. Dame tiempo para pensarlo, susurró ella. No puedo prometer respuestas inmediatas. Alejandro asintió, como quien acepta el pulso cambiante de una decisión tan vital. Retrocedió un paso y depositó el anillo en la palma de su mano extendida hacia ella. Lo esperaré el tiempo que sea necesario, afirmó con voz queda. Porque sin ti, nada tiene sentido. Con eso, apoyó la mano en el marco de la puerta y retrocedió, dejando que el anillo brillara en las palmas de Isabela. Dio la espalda con lentitud, permitiendo que ella contemplara su figura una última vez antes de cerrar la puerta detrás de él. El chirrido suave anunció el término de un capítulo y el comienzo de una decisión que pendía en el aire, lista para definir el rumbo de sus vidas. La puerta se cerró tras el suave eco del timbre, dejando a Isabela de pie en el umbral de su hogar con el anillo reposando en la palma de su mano. El metal frío contra su piel parecía marcar el pulso de sus dudas, cada latido recordaba el dolor que todavía ardía en su pecho. Suspira, la respiración se vuelve temblorosa al pensar en la voz suplicante de Alejandro pidiendo una segunda oportunidad. El silencio de la tarde envolvía la casa, como si las paredes contuvieran la tensión de un instante decisivo. Con pasos vacilantes, ella avanzó hacia la mesa de la cocina, donde la luz del sol acariciaba los azulejos. Apoyó el anillo frente a ella, entre un cuaderno y una taza medio vacía, y guardó silencio. Su mente repasaba la humillación, la renuncia forzada, el cariño sincero de su tía y el poder opresor que él había ejercido. Pero también recordaba sus labios temblorosos y la ternura de su arrepentimiento. El amor, pensó, no se mide en privilegios ni en imposiciones. Alzó la vista hacia la ventana y, en voz baja, murmuró: Alejandro, necesito entender qué significa todo esto para ti. En ese momento, un golpe suave en la puerta la sobresaltó.
Era él, de nuevo, deslizando la mirada por el vidrio, con los ojos cargados de esperanza. Abrió un resquicio y lo dejó entrar sin palabras. Su presencia llenó el espacio con una mezcla de nerviosismo y alivio. Se quedaron frente a frente, dos almas vulnerables que temían romperse de nuevo. Isabela recogió el anillo y lo sostuvo entre los dedos. «Acepto tu amor, pero debo ponerte una condición», dijo con voz firme. «Quiero libertad para ser yo misma. Necesito que entiendas que no deseo ser tu proyecto ni un objeto de exhibición». Él desvió la mirada por un instante, asintiendo con suavidad. «Lo entiendo. Te prometo respeto absoluto a tus decisiones y espacio para crecer. Sin cadenas, sin imposiciones». Un peso tremendo pareció levantarse del corazón de Isabela al escuchar esas palabras. Dio un paso adelante, manteniendo el anillo elevado. «Si vamos a esto, debe haber confianza y transparencia. Quiero que seas honesto conmigo en todo momento, tus planes, tus negocios, tus dudas. Sin secretos». Alejandro exhaló con determinación y extendió ambas manos hacia ella. «Prometo contarte todo. Compartiré mis miedos y mis sueños. Y cuando tenga que tomar decisiones, serás la primera en saberlo. No tendrás que rogar por información». Ella apoyó el anillo en la palma izquierda de él y sintió el calor de su piel. «Amor con libertad, presencia con respeto. No quiero ser mantenida, quiero ser amada y elegida cada día». Él sonrió con ternura, deslizándose hacia ella para estrechar suavemente sus hombros. «Te elijo ahora y siempre, con todas tus condiciones». Se miraron por un largo instante, dejando que el compromiso sellara un nuevo pacto entre ambos. Afuera, el canto lejano de un pájaro anunciaba el final de la tarde y el principio de un futuro incierto pero compartido. Con el corazón latiendo al unísono, supieron que, aunque el camino sería difícil, la decisión de Isabela había redefinido sus destinos. Quedaba por delante el desafío de enfrentar juntos el mañana, con la promesa abierta de escribir un próximo capítulo donde el amor y el respeto serían las reglas inquebrantables. Meses después de aquella tarde decisiva, Isabela empujó la puerta de la suite que marcó el inicio de su historia. Ahora, la estancia lucía irreconocible, cortinas blancas ondeaban suavemente, pétalos de rosa cubrían el suelo y una guirnalda de luces cálidas colgaba sobre la cabecera de la cama. El aire olía a jazmín y madera recién barnizada, y un suave murmullo de fondo reproducía la melodía que una vez los unió. Con el corazón latiendo en calma, caminó hasta el centro de la habitación contemplando cada detalle, el mobiliario moderno, los cojines bordados con sus nombres y, sobre la mesita de noche, un par de anillos dispuestos sobre un cofre de terciopelo azul. Mientras acariciaba el contorno de la alfombra persa, escuchó pasos tras de sí. Alejandro apareció en el umbral con un traje negro impecable y la corbata ligeramente torcida, como si su estilo reflejara la mezcla de formalidad y espontaneidad que ahora definía su relación. Al verla, una sonrisa amplia iluminó su rostro, esa misma expresión que, tiempo atrás, había sido capa de arrogancia y ahora se había transformado en ternura auténtica. «No puedo creer que volvamos a este lugar», susurró ella, sus ojos brillando de emoción. «Pero esta vez, no como visitantes secretos, sino como compañeros de vida». Él avanzó y tomó su mano con delicadeza, deslizando el anillo de compromiso por su dedo con reverencia. «Aquí fue donde entendí que quería compartir cada amanecer contigo», respondió él, acariciando su palma. «Y ahora quiero que recorramos juntos cada rincón, sin máscaras ni miedos». Isabela alzó la vista hacia el espejo de cuerpo entero y vio, reflejada junto a él, a la mujer que había superado tantas dudas. Ajustó el velo con una mano mientras Alejandro besaba su mejilla con suavidad. El silencio entre ambos estaba lleno de gratitud y de la certeza de haber vencido las heridas del pasado. Con un leve gesto, ella apoyó su frente contra su hombro y exhaló. «He esperado este momento durante semanas. Siento que todo encaja al fin». Él la rodeó con un brazo por la cintura y la giró para mirarle el rostro. Susurró: «Nada se siente tan bien como esto». Tomados de la mano, salieron de la habitación por el corredor que ahora recorrían sin el peso del protocolo.
Al atravesar las puertas de cristal, fueron recibidos por un pasillo alfombrado en tonos marfil que conducía a una terraza con vista al mar. Allí, un arco de flores blancas y verdes les esperaba, rodeado de sillas dispuestas en semicírculo donde ya se acomodaban familiares, amistades cercanas y algunos empleados que habían sido testigos de su transformación. Los rayos del sol poniente pintaban de oro la escena, creando una atmósfera íntima y festiva. Antes de unir sus manos delante del oficiante, Isabela se detuvo un instante para observar a los invitados. Entre ellos estaba su tía Margarita, con los ojos humedecidos de alegría, y Marta, la asistente de Alejandro, aplaudiendo con discreción. Inspiró profundamente y, al girarse, encontró la mirada de su prometido llena de firmeza y amor incondicional. El oficiante, con voz cálida, pronunció: «Hoy celebramos no solo la unión de dos personas, sino la victoria del amor sobre el orgullo y el silencio. ¿Están listos para dar este paso?». Ambos asintieron, y Alejandro tomó la mano derecha de Isabela. «Prometo amarte con libertad, respetar tus sueños y elegirte cada día como mi compañera. Te entrego mi vida sin condiciones, con la promesa de construir juntos nuestro destino». Ella, con la voz suave pero erguida, respondió: «Juro corresponder tu afecto con confianza, compartir mis alegrías y mis miedos, y permitir que nuestro amor sea el refugio donde ambos encontremos paz y fuerza». Al pronunciar sus votos, las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, como si el universo los bendijera. El oficiante sonrió y dijo: «Con el poder que me otorga el amor verdadero, los declaro marido y mujer». Alejandro deslizó el anillo en su dedo y, al tomar su rostro entre las manos, presionó sus labios contra los de ella en un beso pleno de emoción. El aplauso de los presentes retumbó en la terraza, fundiéndose con el sonido de las olas que rompían en la distancia. Se alejaron del arco tomados de la mano, mientras los invitados formaban una fila para felicitarlos. Cada abrazo y cada felicitación eran un recordatorio de cuanto habían superado juntos. El primer baile se abrió con una pieza lenta de jazz, y la pareja se movió con naturalidad, sus rostros iluminados por las luces colgantes. Entre risas y susurros de cariño, brindaron con copas de champán espumoso. Al caer la noche, Isabela apoyó la cabeza en el pecho de su esposo, sintiendo el ritmo de su corazón coordinado con el suyo. En ese instante, supo que el ciclo se había completado. La joven que llegó por error ahora lideraba, junto al hombre que la eligió. Un amor nacido de la circunstancia y forjado a fuego lento en la sinceridad y el respeto mutuo. Y así, del hecho de aquel primer encuentro al altar donde sellaron su unión, culminó el viaje de dos almas improbables que se encontraron en el momento y el lugar equivocados para descubrir que, a veces, el destino escribe sus caminos en las huellas del azar. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.